visita de escritores tanto locales como invitados a esta tercera Feria Regional del Libro, y vamos a comenzar en este caso con una presentación a cargo de Patricio Carranza, la presentación del libro El Cubo de Amberes. Pero para ello voy a invitar aquí a Florencia para que pueda presentar al escritor. Buenas tardes. El escritor Patricio reside en este momento en Buenos Aires. A temprana edad vivió un tiempo en Rosario. A principios de los 80 empezó su producción literaria y hoy va a presentar su primera novela, ¿no? Los cuentos que escribió todavía siguen inéditos. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por venir, muchas gracias por este espacio. La verdad que era una asignatura pendiente volver a San Martín de los Andes, así que hoy es grato por varios costados el hecho de estar aquí con ustedes. Hoy estoy festejando junto a todos los escritores el Día del Escritor, y lo estoy festejando en el mejor lugar en el que lo podía festejar. Hace 22 años, si bien nunca residí en San Martín de los Andes, hace 22 años que me casé en San Martín de los Andes. Entonces, este lugar tiene para mí una componente emocional muy importante. Así que, gracias por recibirme, porque realmente me siento como en casa. Y quiero ahora empezar a hablarles respecto de El Cubo de Amberes, que si bien este espacio es para presentar el libro, me parece importante contarles algunas cosas que han sido de alguna manera elementos conexos que llevaron a la creación de esta novela. Como bien se dijo hace un rato, hace muchos años que escribo, pero es la primera vez que escribo una novela, la primera vez que publico una novela, y para mí ha sido una experiencia realmente interesante. Y fue una experiencia interesante por lo nutritiva que fue esta experiencia, y además por lo curiosa. Hace un ratito, hablando con alguna de las personas que están en uno de los stands, me decía, ¿cómo se te ocurrió escribir una novela? Y ahora que lo pienso de nuevo, creo que la única explicación posible es el nivel de inconsciencia que puede haber tenido en el momento en el que se da. Pero bueno, que está. Y lo cierto es que sufrió una evolución a lo largo de todo este tiempo importante, todo el proceso de escritura de la novela. Ayer estuve presente acá. Me hubiera gustado estar mucho más tiempo en San Martín de los Andes. Lamentablemente llegué ayer más tarde de lo previsto, culpa de algunos piquetes, y ya mañana me tengo que ir, naturalmente. Pero bueno, tuve la oportunidad ayer de estar sentado allí escuchando algunas de las mesas redondas. Y me pareció sumamente importante lo que se mencionaba respecto del tema de la promoción de la escritura, y lo mismo dije esta mañana por radio. Creo que la importancia que tiene el hacer actividades de esta naturaleza en San Martín de los Andes es algo que con el tiempo se debe ir valorando cada vez más, porque la inserción de la literatura, la inserción de las artes en general, creo que es algo que vamos a ir capitalizando con el tiempo cada vez más. Hace 14 años empecé a escribir esta novela. Recuerdo que estaba en ese momento por cuestiones de trabajo en París, y caminaba una noche de febrero, helada, muy muy fría. Estaba caminando porque salía a caminar después de cenar solo, no tenía nada que hacer hasta la mañana siguiente, que tenía que ir a trabajar. Y entonces se me ocurrió escribir, tomar nota de algunas anécdotas que había vivido en el viaje de Buenos Aires a París, y que seguramente me las iba a olvidar. Algunas eran muy pequeñitas, entonces dije, voy a volver al hotel y las voy a anotar, voy a hacer una especie de diario de viaje para después acordármelas, ya sea para contarlas o eventualmente para utilizarlas en alguno de mis cuentos. Entonces volví al hotel, encendí en aquel entonces una viejísima computadora portátil y me puse a escribir. Y esa noche escribí 6 horas. Y a lo largo de todos estos 14 años, donde obviamente
en algunos momentos quedó dormida en algún cajón, hice otras cosas, escribí algunos cuentos, la retomaba. Hace casi 3 años, 2 años y pico, tomé la decisión seria de terminar la novela. Entonces, cada tiempo libre que tenía lo utilizaba, aunque sea para escribir 2 líneas. Me propuse todas las mañanas levantarme a las 5:30 de la mañana y tener al menos 1 hora a la mañana antes de irme a trabajar para poder escribir. Y así fue como la terminé. Entonces hoy esta novela para mí es como un hijo. A lo mejor no soy demasiado original diciendo que una novela es un hijo, ayer alguien lo comentó también en una de las mesas. Pero se siente como eso. Se siente como eso porque después de haber tenido 4 hijos, pero de verdad, hoy tengo una novela que me produjo una satisfacción muy particular del solo hecho de haberla publicado. Pero después, y a mí que me gusta jugar con las palabras, me empecé a encontrar con que realmente había similitudes con los hijos. No era solo un lugar común el decir tuve un nuevo hijo. ¿Por qué? Porque cuando publiqué mi primera novela, lo primero que me preguntaban es ¿qué nombre le pusiste? ¿Cómo se llama? Es exactamente lo mismo que me preguntaron cada vez que anuncié el nacimiento de cualquiera de mis 4 hijos. O me preguntaban, cosa que me sorprendió bastante, ¿cuántas páginas tiene? ¿Cuántos capítulos tiene? Lo que para mí era como que me preguntaran el clásico ¿cuánto midió o cuánto pesó? O me preguntaron ¿cómo se concibió esta novela? ¿Cómo la conseguiste? Con los hijos no. De a poquito fui viendo que la novela en realidad fue algo que ciertamente fue naciendo en la cabeza como una idea, fue naciendo en la cabeza como lo que hoy creo fervientemente fue un sueño, para el cual me puse objetivos para cumplir. Y hoy tengo la novela en mis manos. Seguramente problemas tuve, también me preguntaron algunas veces con qué dificultades te encontraste. Creo que si se hiciera un catálogo de las dificultades que hay para escribir una novela, yo cumpliría con todas. ¿Por qué? Porque en realidad me largué con un género que no me propuse hacer. Yo un poquito en el prólogo comento que el nacimiento de esta novela fue algo así como si yo me hubiera puesto a cocinar, a hacer algún tipo de receta y me hubiera equivocado groseramente con las proporciones de la levadura, y entonces esto empezó a elevar, a irse absolutamente de cauce. Y me encontré con que lo que al principio era un diario de viaje, que después pretendí que fuera un cuento largo y hoy terminó siendo una novela, fue una novela producto de que fue creciendo casi sin mi control. Yo de alguna manera terminé también siendo espectador de lo que estaba escribiendo. Y entre esos problemas con los que me encontré con uno que se presentaba recurrentemente y que después supe que tenía un nombre y que le ocurre a muchos escritores, que es un problema transversal al tema de la escritura, que es el síndrome de la página blanca. El empezar, el encontrarse con la página que no tiene nada y hay que escribir la primera palabra. Es algo así como cuando uno aprende a andar en bicicleta y entonces tiene que despegar por primera vez los pies del piso. Una vez que agarró un guión, ya más o menos la cosa después de algunos golpes empieza a andar. Pero el tema es levantar los 2 pies del piso. Y ese era el problema con el que normalmente me encontraba. Pero también me encontré con que ese tipo de problemas tienen soluciones. Y tienen soluciones a partir de la práctica, a partir del esfuerzo, a partir de la aplicación de técnicas. Creo que el proceso de aprendizaje que me implicó el desarrollo de toda la novela fue más valioso que el finalmente haber obtenido la novela. Entonces esos problemas en definitiva terminan siendo parte de esos ingredientes que van nutriendo el proceso de escritura, cualquier proceso de escritura, pero particularmente el proceso de escritura de una novela que suele ser también particularmente compleja.